A mí cuando me dicen, ¿qué es el marketing? Lo defino en una frase muy sencilla. Es el fino arte de separar a la gente de su dinero. Somos relojes de arena. Lo que vendemos es tiempo, ¿no? Y así es como calculamos el presupuesto para todo. ¿Qué tardáis tantas horas? Por tanto, pues este es el presupuesto que te damos. Si hemos llegado aquí ha sido por la calidad del trabajo. No por recomendaciones ni por cosas raras, no ha sido porque hemos trabajado bien y al final ha sido pura prescripción. Sí, si quieres ser el mega crack, si no, pues estarás en la media y quien está en la media al final pues, es un mediocre. Vale, pues estamos aquí con David León, CEO de Smart. Hemos venido aquí a la oficina a hablar un poco con él y a ver qué nos quiere contar. Y bueno, pues ya empezamos contando un poco tu historia o lo que tú nos quieras contar sobre tu empresa o sobre tu historia, lo que quieras, por donde quieras empezar. Vale, voy a intentar ser breve. Tienes todo el tiempo del mundo, bueno, en este año cumplimos el año 11 en Smart y la verdad es que podemos decir que nos ha pasado de todo, ¿no? En esta aventura y en este recorrido. Yo soy de Cáceres, aterrizo en Murcia por mi mujer, en una época en la que había mucha bonanza en Murcia y entonces, pues bueno, me empiezo a trabajar en empresas de aquí de la región, en mi campo, que es sobre todo la comunicación y el marketing. Siempre he sabido que quería montar mi empresa y al final, pues bueno, sabía que tenía que coger un poquito de práctica antes y trabajar en empresas medianas y grandes para, sobre todo, aprender a lo que nunca hay que hacer, ¿no? Una vez que ya tuve el bagaje, pues bueno, se puede decir que el trabajo me empujó a que montara mi empresa porque la empresa donde trabajaba pues tuvo problemas y fue cuando decidí dar el salto. Empecé como autónomo, como empieza todo el mundo, en la guardilla de su casa, haciendo trabajos esporádicos, facturando muy poquito. Luego se incorporó mi hermano y bueno, poco a poco sí que hemos ido ampliando el equipo y tal hasta que hoy pues bueno, somos una empresa decente y la verdad es que muy contento. En estos años, pues bueno, hemos cambiado de oficina 3 veces, hemos tenido oficina en Shanghái, hemos cerrado oficina en Shanghái y la verdad es que, bueno, aparte de Smart tenemos muchos proyectos que al final, pues bueno, cuando uno monta una empresa y digamos que se relaciona con gente que también es emprendedora, que también tiene una visión que compartimos nosotros, pues al final decimos, venga, vamos a meternos en proyectitos. La mayoría han salido fatal. Pero bueno, seguimos intentándolo, ¿no? Y esperamos que siga, pues ya os contaré un poquito ahora más adelante, pero sí, seguimos invirtiendo en proyectos que nos parecen que, bueno, que están bien y bueno, esperamos que algún día alguno salga. Pero básicamente nuestro core de negocio es el marketing y la comunicación. Nos dedicamos a comunicar, comunicar y comunicar, básicamente. Con un componente tecnológico muy alto, porque somos unos tecnócratas, ¿no? Amamos la tecnología, todo lo que la rodea, novedades, o sea, intentamos siempre estar un poquito, pues muy a lo último que sale al mercado, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, las acciones sí que suelen tener componentes tecnológicos, pero bueno, también hacemos lo que viene siendo publicidad de toda la vida, ¿no? Desde pues, anuncios, webs, etcétera, aunque nos sentimos más cómodos haciendo acciones, sobre todo de marketing, street marketing, en los eventos nos gustan mucho también. Y sobre todo lo que nos gusta es que nos dé libertad creativa, ¿no? Muchas veces se nota mucho cuando te dan carta blanca para hacer lo que tú quieras, siempre dentro de algo lógico. Pero bueno, al final amamos nuestro trabajo, ¿no? Que es, lo habréis escuchado mucho, que cuando, en fin, uno trabaja en lo que le gusta, pues no es trabajo. Está mal la frase, es trabajo y es mucho trabajo. Porque trabajas mucho. Lo único que imaginaos que trabajes en algo que no te gusta, ¿no? O sea, aun amando esto, pues hay momentos de mucha tensión, hay momentos donde pues tanto clientes como empleados, como proveedores, como en fin, hay una tensión siempre, pero bueno, al final no solo te acostumbras a esa tensión, sino que es en cierta parte es adictiva, ¿no? Y al final es a lo que nos dedicamos básicamente, marketing y comunicación y publicidad en general. Qué guay. A mí, contándome esto, me surge un poco la duda de si yo ahora mismo quisiera contratar vuestros servicios, soy una empresa, no sé, invéntatela tú para que sea cómodo y amigable, ¿qué voy a recibir de vosotros? O sea, ese pack de comunicación que hablas, publicidad, ¿hacia dónde lo enfocarías? ¿O cuál es el trabajo completo que realizáis? Mira, ahora mismo, ¿qué podemos ofrecer? Sobre todo es el servicio al cliente, porque el producto en sí o el tipo de servicio que cubres, hay 1000 agencias de publicidad que te lo hacen, ¿no? Las hay más baratas que nosotros, las hay mucho más caras, las hay agencias top. Una de las cosas es saber cuál es tu posición en el mercado, es muy importante. Pero al final lo que ofrecemos es la garantía de que tu trabajo va a estar bien hecho.
Eso es lo que nosotros ofrecemos. O sea, al final somos solucionadores de problemas, porque normalmente todo el mundo lo quiere todo para ayer y es muy complejo a veces tener a una agencia que tengas la certeza de que te va a hacer ese trabajo con ese timing, ¿no? Entonces, al final, es garantía lo que nosotros vendemos y es solucionar problemas. Dentro de ese pack es una pregunta muy genérica, es como cuánto vale un coche, ¿no? Al final, pues bueno, ¿cómo quieres el coche? Hay 1000 tipos, 1000 clases y nosotros funcionamos mucho, depende del servicio. Obviamente hay servicios que nos sentimos muchísimo más cómodos porque llevamos más tiempo haciendo, por ejemplo, el vídeo es algo que nos gusta mucho y nos sentimos muy cómodos, el tema del diseño también nos gusta mucho, el tema web. Pero al final vamos muy a demanda del cliente. Lo que sí te puedo decir es que tenemos dos tipos de enfocar un poco, ¿no? Cómo trabajamos con los clientes, porque al final se forja una relación, porque cuando os digo que hay que entregar proyectos y hay una fecha límite, si un cliente tiene una feria, pues si a nosotros es un estrés montar el stand un poco y qué acción vamos a hacer, si una ruleta con regalos, imagínate para la empresa que es la que va a exponer y el Harry es mucho, mucho mayor que el nuestro, ¿no? Por lo tanto, siempre lo que intentamos es eso, bueno, en esas dos modalidades, que es o trabajamos por proyecto o normalmente los clientes ya nos conocen y trabajamos por bolsa de horas, entonces, oye, necesito que me hagáis esto, necesito que me hagáis lo otro, y al final, pues al final del mes se le pasa una factura por horas y ya está. Obviamente cuando te conocen por primera vez, pues te prueban un poco, miran a ver de qué forma trabajas, etcétera, pero sí, normalmente, o sea, hacemos tanto servicio que es que sería un poco complejo, incluso muchas veces el mismo servicio, por la tipología del cliente, por cómo se va a escalar, el precio es diferente. Es como una locución, por ejemplo, pues no es lo mismo que sea a nivel nacional, que sea a nivel regional, que no salga en televisión, que solo sea para web. Entonces, claro, digamos que la permutación de elementos que hay a la hora de decir, pues, qué es lo que hacemos es tan amplia que es complicado. Pero sí, resumiendo un poquito lo que resolvemos problemas de una manera muy fluidita, intentamos no dar guerra al cliente hasta que no está el trabajo hecho y lo entregamos. Y a partir de ahí, pues bueno, intentamos que repitan, evidentemente. Qué guay. Me parece súper guay todo el tema este del marketing. Nosotros, como te digo, estamos muy metidos, estamos en pañales, pero que ponemos mucho interés en ello. Y me gustaría saber si seguís algún tipo de estrategia en el marketing escrito, que a nosotros nos encanta, porque estamos con el tema de la newsletter dándole caña. Y si tú por ahí tienes algún truco que nos puedas dar o... Vamos a ver, el marketing, tener en cuenta que es una cosa. A mí cuando me dicen, ¿qué es el marketing? Lo defino en una frase muy sencilla. Es el fino arte de separar a la gente de su dinero. Por lo tanto, ¿cómo nos comunicamos el ser humano? A través de la palabra. La palabra es fundamental. Es lo que en publicidad llaman los copies, ¿no? Los textos, pues, la importancia que tiene un buen texto, ¿no? Como publicista no te puedo decir otra cosa que evidentemente sí. O sea, a la gente la enamoras por la imagen, pero es que muchas veces esa imagen lleva un texto, ¿no? Entonces, la publicidad también, sobre todo, es saber contar mucho en la menor cantidad de tiempo posible. Sí, al final es jugar un poco con la persuasión, ¿no? De forma escrita. A nosotros nos gusta mucho el lenguaje conversacional a la hora de los textos, porque es como que pensamos que es como más llega al cliente. Y hay muchos textos publicitarios que lo lees y dices, "Acho, si estoy aburrido". Es como... Sí, hombre, como en todo, al final, en moda, en arte, en arquitectura, al final hay tendencias, ¿no? Y la gente, pues bueno, va a una corriente. Si os dais cuenta, por ejemplo, de los logos de las grandes compañías hace 10 años y los de ahora son todos iguales. Es una tipografía muy finita, a un color súper sobrio y antes, pues no puedes ir en contra de la tendencia, ¿no? Muchas veces. Entonces, pues bueno, te encuentras de todo. Es cierto que te encuentras de todo, pero sí, como os comentaba antes, es una parte básica de la publicidad. Claro. Y cuando tú empezaste con Smart, ¿cómo fue tu proceso así de captación de clientes? Porque supongo que el coger clientes de primera siendo nuevo, aunque tú llevabas ya tiempo en el sector, ¿cómo fue ese proceso de captación de clientes? Pues la verdad es que a día de hoy todavía no sé ni cómo montamos esto, ¿no? Yo soy hijo de un policía y una profesora. Al final no se ha mamado nada empresarial en mi casa y aquí vine a Murcia, pues ya te digo, por mi chica y al final
fue un inicio duro porque primero contactaba con los clientes con los que había trabajado ya, porque sí que es cierto que, bueno, trabajando en empresas conoces a mucha gente y al final, pues bueno, los mismos clientes de la empresa preguntaban al jefe quién había hecho las cosas, ¿no? Entonces decían, no, pues el departamento de marketing, que al principio era yo solo, luego fuimos ampliando. Y esos fueron, digamos, el arranque, ¿no? Pero sí que fue muy difícil porque al final yo, pues no, aquí no, vengo de fuera, no tenía muchos contactos, no. Murcia es una ciudad que es una ciudad muy cómoda para vivir, pero es una ciudad relativamente grande. Entonces, claro, no tener conexiones, pues bueno, al final, viéndolo ahora con perspectiva y ahora que lo dices, me gusta la idea porque si hemos llegado aquí ha sido por la calidad del trabajo. Sí. No por recomendaciones ni por cosas raras, no ha sido porque hemos trabajado bien y al final ha sido pura prescripción. En estos 11 años no hemos tenido... Bueno, tuvimos una época, un comercial, cuando abrimos la oficina de Cáceres para darle un impulso, pero no hemos tenido comerciales nunca. O sea, hemos trabajado por pura prescripción y creemos que es por la calidad del trabajo. ¿No habéis hecho nunca alguna campaña publicitaria online? Hemos hecho promos nuestras, como os comentaba antes, que veremos, pero no como tal posicionar agencia Murcia para hacer un SEM como tal, no. Fíjate que lo hemos hecho para clientes y hacemos campañas de marketing Claro, online, por eso es curioso. Pero bueno, dicen que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Al final, no. También muchas veces el día a día te come mucho y das prioridad realmente a lo que crees que te va a dar un rédito más rápido, que es trabajar con el cliente, porque al final somos relojes de arena. Lo que vendemos es tiempo, ¿no? Y así es como calculamos el presupuesto para todo. ¿Qué tardáis tantas horas? Por tanto, pues este es el presupuesto que te damos. O sea que al final intentamos sacar el mayor número de proyectos posible para poder producir lo máximo posible y poder seguir ampliando equipo y pensar en ampliar oficinas. Y antes has comentado que tuviste una oficina en Shanghái. Sí. Háblanos así un poco de esa aventura china. De la aventura china. Bueno, todavía tenemos residual, porque ya la OFI no la tenemos, pero sí tenemos todavía una pequeña batería allí por si surge algo y por dar soporte a alguna de las cuentas que todavía tenemos allí. Mi mujer es agente, se dedica al comercio internacional y entonces, pues bueno, estuvo en China una temporada y fui a verla y a visitarla y ver un poco el tema asiático y bueno, pues conexiones de la vida. Al final, pues pensamos que era un mercado que en aquella época estaba muy en auge. Buscamos a un partner chino porque allí tienes que tener un partner chino para abrir la empresa. Costó muchísimo porque la burocracia allí es impresionante para los extranjeros. Pero al final conseguimos montar la oficina con un chico de Madrid, con Iván. Y nada, y empezamos a trabajar. Sobre todo dábamos soporte a empresas españolas que estaban allí en China. Porque digamos que es un mercado complejo, ¿vale? O sea, es un mercado complejo y tratar muchas veces con los chinos es complicado. Entonces esas empresas, pues bueno, por cercanía y por ser más operativos, pues preferían que nos peleáramos nosotros con los chinos y ellos con nosotros, ¿no? Hasta que vino el COVID. Y el COVID, cuando vino el COVID, entró el gobierno, allí China pues no es como Europa. Y allí pues te echan del sitio directamente y te cierran, ¿no? Entonces, claro, no sabíamos lo que iba a durar y tal, pues se alargó de más y mantener allí pues toda la infraestructura que teníamos pues no era operativo. Y al final, pues ya te digo, fuimos reduciendo hasta que ahora tenemos una pequeña batería ahí por lo que pueda surgir. Pero bueno, fueron 4 o 5 años, yo creo, muy, muy bonitos, muy buenos. En los cuales hemos hecho unas relaciones estupendas, nos ha servido mucho también, pues bueno, para como altavoz, ¿no? Para Smart, para coger también cuentas no solo europeas que trabajaban allí, sino también cuentas chinas de empresas potentes y la verdad es que, oye, no podemos decir nada malo de la experiencia, más que pues el COVID, pero bueno, tampoco los pobres chinos no tienen culpa, o sí, ¿no? No sabemos. Y volviendo así al marketing, relacionado así un poco con esa experiencia, bueno, al final la sociedad es como que nos movemos por corrientes, ¿no? Y vamos siempre todos con el mismo sitio. Pero yo creo, bueno, yo me imagino, nunca he estado en China, pero tienen muchas diferencias el mundo occidental. ¿El marketing allí es similar al que puedes hacer aquí? No, el choque cultural es grande. Es muy brutal.
Porque lo que nosotros damos por sentado, pues a lo mejor allí es completamente diferente. O sea, ni los números. O sea, cuando es que son diferentes y, o sea, sí. O sea, 3, no, 3 no, a lo mejor no sé cómo es porque es mi chica la que controla el tema. Pero es muy complicado a la hora de comunicarte, a la hora de tal, y es muy diferente porque es otra cultura completamente. Son muy gritones y muy familiares como nosotros, pero es lo único que tenemos en común, yo creo. Comunican de otra forma, son más estridentes, son más... ya solo la paleta de colores que utilizamos en Europa pues no tiene nada que ver. Hay cosas que nosotros, pues bueno, muchas veces no sabíamos porque no, si esto aquí tiene... es lo que se utiliza para los funerales. Entonces, no, pues para los funerales. Entonces, claro, pues cambiamos el tema. Pues muchas veces, por eso digo, ¿no? Que te nutre mucho porque aprendes muchas cosas, sobre todo de otra cultura y tal, y está guay. Pero la comunicación no, tienes que seguir un poco... Muchas veces te piden el rollo europeo, porque lo quieren así, ¿no? Oye, no, os contratamos porque queremos, porque sois la guays, ¿no? Como llaman al extranjero. Los guiris ahí, nosotros somos la guays. La guays. Lo queremos así, como en Europa y tal, y entonces sí, pero no, si es una empresa un poquito más tradicional, digamos, ¿no? Pues lo quieren todo, pues, mucho rojo, mucho dorado, mucha escama, Sí. Pero sí, es el tipo de comunicación que demandan. Qué curioso. A mí me gustaría también saber, que lo sabemos porque hemos estado hablando antes, que estás metido en algunos líos, bueno, llámalo líos, llámalo proyectos. Sí. Entonces, háblanos un poco, ¿no? de esa forma, tanto de cómo surgen esas oportunidades y cómo las puedes coger o no, y cómo se valoran, tanto en las que estás ahora metido. Pues mira, si quieres empezamos por las que fallaron. Vale, genial. Bueno, solo voy a mencionar algunas, ¿no? Porque tampoco son tantísimas, pero sí que hemos hecho muchísimos proyectos que al final, para un gran proyecto se requiere un gran equipo y se requiere una gran financiación, ¿no? Si al final esto lo ven emprendedores y tal, que no tengan miedo de contar la idea. El inversor al final lo que quiere es que quien ha tenido la idea la desarrolle y la gente no roba ideas. La gente las apoya si son buenas. Y hemos tenido muchos proyectos fallidos. Te puedo decir, por ejemplo, Timecoin, que era una aplicación era una moneda de tiempo. La idea súper chula y tal, pero claro, por falta de financiación y por básicamente eso, pues nos gastamos mucho dinero, pero no conseguimos sacarla adelante. Otro proyecto de blockchain que era para la cadena de frío y poner unos dispositivos en los camiones y tal, pero claro, los de la logística decían que no, que claro, que eso que controla mucho el tema y tal. Otro que fue graciosísimo, esto lo tengo que contar. Cuando vino la pandemia dijimos, bueno, pues vamos a ver, o sea, se nos cae lo de China, vamos a buscar otras vías de financiación y vamos a ver cómo podemos sacarle un poco de partido a la situación, ¿no? Ya que está bajando un poco la producción y tal. Y entonces encontramos un proveedor de las pantallas estas protectoras, no las mascarillas, las pantallas. Sí, los metacrilatos estos, ¿no? ¿O hablas de las que se ponían personalmente? Sí, las personalmente. Vale, sí. Oye, pues un proveedor aquí en Murcia además, un precio decente. Hicimos una prueba con la gente. Pues sí, esto está chulísimo y tal. 2 palés de pantalla. Cuando llegan los palés, Pedro Sánchez, rueda de prensa. Las pantallas no sustituyen en ningún caso las mascarillas. Es más, no las recomendamos. Los palés a la basura. Entonces, al final, pues bueno. ¿En qué estamos ahora metidos? Pues mira, hay un mercado que está emergente, que es sobre todo derivados del cannabis legal, como son CBD, aceites, etcétera. Y tenemos unos clientes que les va bastante bien y van a ampliar un poquito el equipo y nos vamos a meter con ellos. Son la gente de Alternative CBD de Cáceres. Y a ver qué tal, la verdad. Tenemos la idea, pues bueno, ya hay tiendas montadas, queremos abrir 2 o 3 más mínimo este año. Iremos a Sierra Nevada también, abrir un punto de venta para la temporada de invierno. Estaremos en Ibiza también para la temporada de verano. Y bueno, pues vamos a ver, porque pensamos que sí que es cierto que hay que diversificar muchas veces, ¿no? En Smart yo siempre digo lo mismo, mi hermano y yo somos los dos socios. Nunca hemos sido
grandes derrochadores, ni se ha acabado el año y hemos dicho, venga, ¿qué repartimos? Tal. Hemos sido más hormigas que cigarras, ¿no? Eso nos ha permitido, pues, bueno, hacer alguna inversión en algún inmueble, poder hacer una inversión ahora con los chicos de Alternative, poder perder mucha pasta haciendo proyectos que luego no han salido. Pero bueno, entendemos que lo que hay es que estar en constante movimiento a nivel empresarial y probar, porque muchas veces no sabes lo que puede pasar. Sí que es cierto que el sector publicitario cada día está más duro a nivel de competencia. Con la inteligencia artificial ya, pues muchas veces nosotros mismos a nuestros proveedores de banco de imágenes le hemos dicho, oye, le hemos apretado, bajar un poco la licencia anual porque con una IA ahora podemos sacar las fotos. Bajaron el precio. Entonces, claro, es un sector que, bueno, no que vamos a seguir dedicándonos a esto, obviamente, porque es de lo que controlamos, pero bueno, por diversificar un poquito y por poner los huevos en otra cesta, ¿no? Como dicen, vamos a ver qué tal con esta nueva aventura, que espero que salga bien. Qué guay. Como antes has dicho que te has criado en tu casa no se estila el tema empresarial y tal. Y entonces muchas veces es como que a mí me gusta ver la visión del emprendedor de si es algo que nace o lo desarrolla. Tú, como hace 20 años, ¿cómo te veías tú en comparación a ahora que también estás con el tema de diversificar y ya eres un emprendedor? Si en el patio del colegio empiezas a cambiar cromos y por uno consigues 3 o 4, es probable que seas emprendedor, ¿vale? Entonces, al final, es como el músico. O sea, un tío que no tenga ese toque, ¿puede ser un músico y puede tocar en una orquesta? Sí. Si trabaja mucho y el tío le gusta, porque esto es... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y ahora seguimos. Un cliente que hace unos libros muy chulos es una editorial que se llama Neoperson. Oh, qué... Está en Madrid y la verdad es que están haciendo unas publicaciones chulísimas. Se vea. Es chulísimo, tío. Sí, además Anthony Bourdain fue un personaje muy relevante en el mundo de la cocina porque, bueno, fue quien descubrió un poquito en Europa, pues fue el primero que trajo los insectos. En fin, fue un personaje bastante influyente, ¿no? Y nada, nos pidieron hacer la portada. El sello editorial Neoperson, que la verdad es que, como te digo, sacan libros muy chulos y nada, normalmente, pues bueno, por ahí tenemos la estantería de la fama que llamamos, que muchas veces cuando nos envían cosas lo ponemos ahí, y este libro, Bruno, te saludo, va a ir a la estantería de la fama. Muchas gracias, Neoperson. Te decía que es como el músico, ¿no? Aunque no tengas ese toque, si al final trabajas mucho, ¿puedes llegar a tocar en una orquesta? Sí, puedes llegar a tocar y te puedes dedicar a la música, pero realmente, incluso cuando tienes el don, hay que trabajarlo, ¿vale? Yo siempre, está un poco manida, ¿no? La frase de Picasso, pero dice, yo creo un 10% en la inspiración y un 90% en la sudoración. Que al final, tengas el toque o no, tienes que trabajarlo. Obviamente, alguien que valga y que haya nacido para eso, pues les resulta muchísimo más fácil y es muy probable que trabajando las mismas horas que el que trabaja, pues tenga más papeletas para triunfar, ¿vale? Porque esto es importante, no es suficiente con la voluntad, muchas veces. Por eso digo que cada uno tiene que saber muy bien sus limitaciones. Esta es de Einstein, ¿no? Que decía que si le pides a un pez la capacidad de escalar árboles, va a pensar toda su vida que es un inútil. Entonces tienes que saber muy bien en qué eres bueno. ¿Qué es lo complicado? Muchas veces ya tenemos que elegir letras o ciencias. Si tengo 14 años, yo qué sé, si lo que quiero es... En fin, estamos pensando. Entonces al final dices, ¿qué quiero ser? Eso es lo más complicado en la vida. Tener claro qué quiere, la vocación, ¿no? The true calling, que llaman los americanos. Eso es lo complicado de saber. Y una vez que lo sabes, potenciarlo a muerte. Nosotros lo que funciona lo potenciamos y lo que no funciona lo desechamos, ¿no? Al minuto. Por lo tanto, a tu pregunta de ¿hay que nacer? Pues sí, si quieres ser el mega crack. Si no, pues estarás en la media y quien está en la media al final pues, es un mediocre. Como has tenido bastantes emprendimientos, ¿no? Varias cosas que has tenido que dejar, ¿te ha costado mucho separarte del apego que te genera la idea de crear algo? El tener que cerrar algo con lo que has hecho con tanta ilusión, ¿o te ha costado mucho tomar esas decisiones? Me ha costado, pero cada día, fíjate, tengo más claro que al final, o sea, muchas veces es saber, lo importante es saber qué es importante. Eso es muy
crucial para mí, ¿no? Y al final, pues bueno, un proyecto, unas horas, ¿qué es? Lo importante realmente es ser feliz en la vida. Eso es importante. Fracasar en un proyecto es una faena, porque lo es. Cuanto más claro lo tengas, pues menos opciones tendrás de fracasar, pero al final la muerte y Hacienda es lo único que... Todo lo demás tiene arreglo, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, por muy torcida que esté la situación, por muy mal que salga un proyecto, otra de las cosas que siempre digo que es que hay veces que la mejor operación es abandonar la operación. Desde luego que sí que tienes que valer para tener una empresa, ¿eh? Porque, o sea, esto es 24/7, yo no tengo hijos, pero, hostia, veo a compañeros, mi hermano, por ejemplo, y maridar el trabajo, tener una empresa, tener una familia, es complicado, porque te quita muchísimo tiempo. Y luego, ¿compensa? Pues no sabemos si compensa. Todos los empleados de aquí al final tendrán su pensión, con suerte, si la cosa Bueno, yo creo que está bastante dudoso eso. No, pero te da muchas veces pena que decir, joder, o sea, estoy generando empleo y tal, tienes tus últimos años de empresa que se tuercen y te va mal y te quedas con una mano delante y la otra atrás. Y al final te has quedado, o sea, creo que está todo muy mal hecho y que el engranaje todavía falta un poquito de grasa para que la cosa vaya bien. Sí. Al final somos el pulmón, porque muchas veces no, cuando los políticos no, porque las empresas y el empresario... Oye, el 98% son desgraciados como nosotros. El 98%. O sea, tíos que tienen menos de 30 tíos o 20, que al final, o sea, y ese es el tejido empresarial que hay en España. No somos las empresas del IBEX, que nos tratan como tal, como si todas cotizáramos en el IBEX y como si todas, joder, que no, que al final es complicadísimo es un deporte de riesgo tener una empresa en España. Un deporte de riesgo. Al final quedarán las macroempresas que pues darán todo tipo de servicios y no habrá pyme ni micropyme, porque no es muy difícil, muy difícil. Y además en España es como que hay cuando pasas ciertos límites te pegan ya crujidos por el tema del patrimonio. O sea, una vez cuando te empiezas a desarrollar... Naces, pagas, mueres, pagas, vendes, pagas, compras, pagas, heredas, pagas. O sea, es brutal. Es brutal lo que hay montado, ¿no? Y al final yo no me importaría seguir pagando los impuestos que pago. No me importaría. Porque también entiendo que nosotros, pues a lo mejor generar 10 o 12.000 euros para una empresa es mucho más sencillo que para una persona. O sea, una deuda de 10 o 12.000 euros para una empresa, pues no tiene nada que ver. O sea, de verlo una persona cobrando 1.500 o 1.600 euros, o sea, puedes estar años, ¿no? Y afecta tu calidad de vida. Por lo tanto, al final, pues bueno, nos resulta más fácil, pero hostia, hay que entender también que muchas veces no llega, que no se puede, es que entre locales, nóminas, seguros, impuestos, te planteas llevarte la empresa fuera a otro sitio. Sí. Y además es que luego el tema de los impuestos es que como lo que veo también que frustra mucho a los empresarios es que, vale, pago el 48, el 50%, no sé, de lo que genero. Y se administra como el culo, o sea, a nivel es lo que te iba a decir, que a mí no me importaría pagar los impuestos que pago, pero tengo que tener un seguro privado. Claro. Porque si me pasa algo, pues no quiero estar escuchando uno al lado berreando. Sí. ¿Entiendes? O sea, no me importaría seguir pagando los impuestos que paga el empresario, pero que se reflejen los servicios que el Estado tiene que proveer a los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque, o sea, vas a urgencias y estás... o sea, se te cae el pelo allí. O sea, yo tenía pelo antes de ir a urgencias. Y un día fui y ya salí calvo de allí. O sea, es impresionante. Es verdad. Y luego ves las partidas presupuestarias, a qué ministerios van y cómo se reparten las partidas y luego escuchas un podcast del empresario de cómo corrompía uno y otro. Claro, o sea, macho, que entiendo que va nuestra personalidad. Ya cuando traíamos oro de las Indias se marcaba con menos de lo que pesaba para que cuando se fundieran allí entre uno y otro se repartieran. ¿Cómo no vamos? Porque cuando nos comparan en Suecia, en Noruega, tío, que esa gente es celta. Nosotros somos fenicios, tío. Sí, somos muy pícaros. Entiéndeme, vamos a ver, que son personas, o sea, no puedes comparar una idiosincrasia con otra. Entonces, al final, pues yo entiendo que el dinero es muy tentador y que haya
lo entiendo, pero tendría que no lo sé, tendría que cambiar. Yo no soy político, no puedo resolver el problema, pero me gustaría que a quien pagamos y lo resolviera. Pero bueno, es que tenemos al zorro cuidando a las gallinas. Ya está, claro. Tal cual. Y bueno, pues está muy guay, David, ha sido un placer que vengas con nosotros. Y gracias a vosotros por invitarme. Ha sido brutal conocer, es que él sí que te conocía, pero yo estaba deseando de conocerte y hablar un ratito. No, yo decía, pero ¿por qué? A mí me vais a entrevistar si estáis entrevistando a gente más relevante, yo soy un anónimo. Pero al final no es... Nosotros somos curiosos y buscamos eso, el cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. A mí me da igual que genere millones o tenga X visualizaciones. O sea, hablaría con... Buscamos historias. Claro, historias. A ver si la de genera millones y me volverá, porque estoy esperando todavía a esa. Pero el objetivo al final es, creemos que todo el mundo tiene una historia y que al final siempre se enfoca mucho en el tío que ya sale en la tele, los más exitosos, dependiendo, ¿no?, de lo que consideren éxito, los que más dinero tienen. Queremos como un contacto más personal con gente que muestre la realidad de tener una empresa o ser un emprendedor o de fallar, ¿sabes? Que muchas veces se condecora mucho cuando son personas ya en el top. Pues David, muchísimas gracias. Nada, descansamos un poquito y hacemos las 5 preguntas rápidamente para el otro vídeo y ya nos vamos. Muchísimas gracias. A vosotros.